Hola crocheteras y crocheteros. El día de hoy en este tutorial les voy a enseñar a realizar estas hermosas florecitas que podemos utilizar para decoraciones, para ramos, para lo que nosotros necesitemos. Son muy bonitas y son muy fáciles de realizar. Les voy a estar dando el paso a paso para que ustedes también las puedan hacer. Entonces, los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar la hilaza de algodón de los colores que ustedes prefieran. En este caso yo estoy utilizando estos tres. Vamos a necesitar otra de color verde para la parte del tallo. Vamos a ocupar un poco de alambre de estos dos. Este es un poco más delgadito y este es más grueso. Este es para el tallo y este es para la parte de arriba de la flor, de esta partecita, y el más grueso para la parte del tallo. Vamos a necesitar también un poco de silicón, puede ser frío o puede ser caliente. Necesitaremos nuestras tijeritas y nuestra aguja de crochet. Yo estaré utilizando esta que es de 2 milímetros. Entonces estos son todos los materiales. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Entonces vamos a tomar la hilaza del color que va a ser nuestra florecita y vamos a realizar un círculo mágico de esta forma. Así colocamos nuestra hilaza en nuestro dedo, pasamos nuestra aguja, sacamos nuestro hilo y hacemos una cadena. Aquí voy a acomodar esta parte de nuestro hilo y ahora aquí ya tengo una cadenita, entonces voy a hacer otra más. Entonces tengo dos cadenas. Voy a tomar la lazada de esta forma, voy a pasar por el círculo mágico, voy a pasar por dos y por dos. Entonces aquí estoy haciendo un punto alto. Vuelvo a repetir tomando la lazada, pasando, pasando por dos y pasando por dos. Entonces tengo dos cadenas, dos puntos altos y vuelvo a hacer dos cadenas. Ahora en la parte de aquí vamos a cerrar con un punto desliz. Entonces este sería nuestro primer pétalo. Ahora volvemos a realizar dos cadenas, tomamos la lazada, pasamos, pasamos por dos, pasamos por dos. Entonces volvemos a realizar los dos puntos altos, después las dos cadenas y cerramos con punto desliz. Así. Entonces tenemos que tener un total de 5 pétalos de nuestra flor. Aquí ya estoy por completar el número 4 y ya nada más me falta por hacer el pétalo número 5. Entonces al llegar aquí volvemos a realizar nuestro punto desliz, pero aquí vamos a cortar nuestra hebra y vamos a hacer un nudito para que quede muy bien ajustado.
de esta forma. Aquí no hay que confundir las hebras, ya que esta es la de nuestro círculo mágico y esta es la que cerramos. Entonces aquí ya lo tengo listo. Así nos quedaría la florecita. Ahora lo último que queda por hacer es cerrar por completo el círculo mágico, jalando muy bien nuestra hebra hasta que cierre por completo. Así. Entonces aquí lo más que podamos jalar esta hebra. Ahora ya que tenemos la florecita, vamos con la parte de nuestro alambrito. Entonces para esto yo tengo una medida que estoy utilizando para cortarlo. Esta es la medida con esta regla. Entonces lo que hago es revisar hasta dónde es la medida de la regla y regresar de esta forma, y donde termina ahí voy a cortar. Entonces así ya tengo la parte que va a ser del tallo. Ahora aquí voy a intentar juntar para que tome esta forma de la parte de arriba. Entonces ya cuando está así, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por la parte del medio y voy a hacer un pequeño doblez con mi uña, así. Entonces esta parte de los hilos que nos quedan, vamos a dejarlos más o menos a la misma distancia ambos. Y vamos a colocar una gotita de silicón en la base. Entonces aquí ya la voy a colocar. Voy a colocar una gotita. Y con esa gotita voy a acomodar nuestra hebra sobrante de la flor. De esta forma. Ya que está así, vamos a colocar otra gotita más pequeña para colocar ahora nuestra hilaza de color verde. Entonces aquí ya la coloqué. Ya voy a empezar con la hilaza de color verde. Aquí lo acomodamos muy bien. Y vamos a ir enrollando por todo la parte del alambrito. Así lo vamos a ir acomodando. Y ya casi cuando lleguemos al final, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar nuestro alambrito. Vamos a pasar nuestra hebra por el medio y vamos a empezar a enrollarlo para que quede bien ajustado.
Aquí ya solamente cortamos la hebra y así es como nos quedaría. Aquí ustedes pueden dejar la distancia que ustedes necesiten del alambre. Si las necesitan más cortitas, más largas, ya va a depender de ustedes. Entonces, ahora yo para armar mi ramito, mi ramillete, este lo hice de 3, pero ahora voy a realizar uno de 6. Entonces voy a tomar 2 de color rosa, 2 de color blanco y estas 2 que son como color cremita, duraznito. Entonces, estas 6 van a ser un ramillete que yo voy a conformar. Para esto las voy a acomodar. Como el alambre es muy flexible, no importa mucho cómo es que queden ordenadas, ya que después las podemos mover. Entonces, aquí yo ya tengo cómo van a ir. Y en la parte del medio voy a colocar el alambre. Este otro alambre que es más gruesecito. Entonces vamos a colocar nuestro alambre en la parte del medio. Y ahora, con la ayuda de nuestro hilo de color verde, vamos a empezar a enrollar todos los alambritos juntos. Aquí podemos colocar una gotita de silicón. Yo voy a empezar a enrollar y ya hasta después voy a colocar silicón en la parte del inicio. Entonces aquí sí es importante que lo ajustemos muy bien, que apliquemos presión. Y así lo vamos a hacer. Hasta llegar a la parte final del alambre. Entonces, por ejemplo, aquí ya terminé. Y aquí en el inicio es donde voy a colocar una gotita de silicón para que este hilo no se alcance a ver. Entonces aquí vamos a colocar el silicón. Aquí ya le coloqué una gotitita de silicón. Y voy a continuar enrollando durante todo el tallito. Aquí me voy a regresar un poquito porque se salió. Entonces voy a enrollar por todo el tallo. Ya cuando estamos a punto de llegar al final, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a doblar un poquito nuestro alambre cuando ya tengamos nuestro hilo por encima. Entonces lo vamos a doblar así y vamos a comenzar a dar vueltas. Y aquí en la partecita final vamos a colocar un poquito de silicón, una gotita también, nada más. Para asegurarnos de que no se vaya a soltar.
Entonces así es como nos quedaría de la parte de abajo. Aquí ya con el silicón. Y la parte de arriba del ramillete pues nos quedaría así. Y las florecitas se pueden acomodar donde nosotros las necesitemos. Son muy flexibles, entonces las vamos a poder ajustar al diseño de nuestro ramo. Entonces aquí ya tengo yo este ramillete que es de 6 y tengo este otro que hice de 3. Entonces hasta si quisiéramos hacer un ramito con puras florecitas de estas también nos quedaría muy bien. Muy bien, espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like, sus comentarios, que yo estaré ahí al pendiente de leerlos. Y estar al pendiente para los próximos videos tutoriales. Y hasta la próxima.